curso de especialización, curso de actualización, denominado Consejería en Lactancia Materna, específicamente habilidades de la consejería. Este tema es crucial en el sentido, bueno, en primera instancia mencionar de que abordar temas de lactancia materna es sumamente amplio, es complejo, porque no solo aborda trabajar con madres y bebés, aborda a la familia completa, tiene que ver mucho con el entorno en el cual en el cual vive, se desarrolla esta familia o esta diada. Así que podemos tomar diversas aristas, diversas particularidades cuando hablamos de temas de lactancia materna y amamantamiento. En este caso en particular, trataremos sobre las habilidades en la consejería en lactancia que decía, ¿no? Ahora sí, me remito a lo que iba mencionando anteriormente. Es necesario poder hacer énfasis en la importancia de tener habilidades para la consejería en lactancia, porque muchas veces es el talón de Aquiles cuando vamos a brindar asistencia. No se logra el objetivo, no porque no haya conocimiento, no porque no haya manejo clínico de la lactancia. Muchas veces no se logra el impacto de la atención porque no se utilizan las habilidades blandas para el abordaje. Por ello es que la particularidad de este proceso del amamantamiento para su abordaje, pues requiere trabajar en nosotros mismos, en nuestra parte personal, en en nuestra actitud hacia esa dificultad del amamantamiento que vamos a enfrentar. Bien, esto lo vamos a ver a lo largo de estos 3 días. Hoy es la primera sesión, así que vamos a ver las pautas generales. El día de mañana vamos a estar entrando un poco más al aspecto específico de las habilidades de consejería. Vamos a ver ejemplos de una consejería o de eh, partes de una consejería adecuadas, no tan adecuadas, qué se podría mejorar. Y en la tercera sesión también vamos a abordar los aspectos culturales que tienen que ver dentro de todo este manejo, ¿no? Este manejo integral. Hoy, para finalizar nuestra sesión, vamos a trabajar un mini taller, un taller corto, para poder conocer sus opiniones respecto al tema tratado y a cuáles serían sus posturas ante un caso hipotético. Mi nombre es Karen Coronado Buleje, soy consultora internacional certificada en lactancia IBCLC y pues me desenvuelvo estos años de mi formación profesional en la atención directa de la diada en aspectos de cuidado infantil integral, crecimiento y desarrollo. Actualmente trabajo en el área de extracción de leche materna de mi hospital, así que estoy en constante trabajo con las madres, más aún con aquellas que tienen sus bebés en estado crítico y créanme que es una, una situación que merece también mucho de nuestra preparación interna, ¿no? De nuestra introspección para poder cambiar algunas conductas que quizá pueden ser pues habituales en nuestra personalidad o en nosotros para poder abordar de la mejor manera posible estas situaciones, eh, vamos a decirle, conflictivas que atraviesan estas familias. No son nada sencillas, sobre todo tener a un bebé hospitalizado por largo tiempo, tener problemas de salud con sus niños, que la madre tenga problemas de salud y que haya pues problemas propios del amamantamiento, definitivamente conforman un contexto complejo. En eso es sobre mí. Es un placer poder compartir con ustedes esta sesión con toda la humildad del mundo. Si me presento, no es por querer un excesivo reconocimiento, nada que ver. Es para poder compartir con ustedes que necesitamos continuar capacitándonos para poder abordar de mejor manera desde el escenario donde nos encontramos. Así que estamos todos para aprender mutuamente, para continuar trabajando por la infancia. Voy a estar atenta a sus comentarios, a sus participaciones y a sus experiencias que definitivamente también enriquecen mi práctica.
La sesión número 1, fundamentos y bases de la consejería en lactancia. Vamos a tratar algunos conceptos esenciales. El perfil del consejero en lactancia, ¿cuál será? ¿Todos podremos ser consejeros? Principios de la consejería efectiva, porque es distinto hablar de la consejería y de que ésta realmente cumpla su objetivo. Y vamos a terminar pues con el mini taller. Cuando hablamos de la consejería en lactancia, hacemos referencia a este proceso porque es un paso a paso que implica la relación entre el profesional de la salud y la madre, en este caso el binomio. Actualmente se habla incluso del trinomio, madre, padre y bebé, porque de una u otra forma los tres, y si existe un hermanito adicional, si existe uno o dos hermanitos adicionales, todos ellos conforman el entorno cercano que va a favorecer la lactancia. Esta relación del profesional de la salud con la familia va a facilitar que haya las mejores decisiones posibles respecto a la alimentación y cuidado de este niño. Siempre velamos porque las decisiones sean tomadas por la familia, pero que éstas sean debidamente informadas. Fortalece además la autoeficacia materna. Esta madre va a ser capaz de sentirse autosuficiente, de poder cubrir las necesidades de su recién nacido. Y no estamos hablando solo de las necesidades nutricionales o alimentarias, estamos hablando de sentirse capaz de cubrir todas sus necesidades de cuidado, cómo cargarlo, cómo eh, evitar que haya algún riesgo de caídas, cómo tenerlo junto a él todo el tiempo, si es adecuado o no es adecuado. Ya. En todo ese sentido amplio, esta madre fortalece su autoeficacia a través de la consejería en lactancia, si es que se establece una relación adecuada entre quien aborda ese caso y quien requiere atención en ese caso. Va a favorecer además resolver dificultades que están relacionadas con el amamantamiento o cualquier proceso alrededor de esto, respetando los valores de esta familia o de esta madre, sus derechos como persona y también su contexto. En el hospital donde trabajo, les comento, y yo pues calculo que es similar en cada uno de los establecimientos. No será igual, pero es muy similar, porque nosotros somos un hospital de referencia, un hospital nivel 4, en el cual se reciben diadas de diferentes departamentos con diferentes realidades. De la selva, desde los que son de Huánuco, Tingo María, hasta Huancavelica, los que son de Huancavelica, los que son de Cerro de Pasco, de Huánuco, que son de La Merced, de esa zona de selva, zona de sierra, vienen referidos a nuestro hospital. En ese sentido, pues conocemos diversos contextos. Tenemos madres multíparas, que es cuarto, quinto bebé, tenemos madres primíparas, que es su primer bebé, tenemos madres que es su tercer embarazo, pero es su primer bebé. Son situaciones muy complejas que necesitamos abordar en su individualidad. Esa es la clave de la consejería, que respetemos no solamente eh, su contexto, sino también sus valores, ¿no? ¿Qué es lo que ellos traen desde su conformación propia de su entorno? Y en ello vamos a poder edificar de una mejor manera nuestro abordaje, nuestra atención, nuestro soporte como profesionales en lactancia o en salud, porque no necesito ser profesional en lactancia para hablar de lactancia. Es inherente, si soy un enfermero, un obstetra, un técnico que trabajo en el área de, no sé, de atención de partos, que trabajo en neonatología, que trabajo en sala de operaciones para las cesáreas, está inmerso dentro de mis conocimientos transversales temas de lactancia. No seré pues el especialista, pero debo de reconocer los aspectos básicos
¿no? Que vamos a ir tratando a lo largo de las sesiones, ahí como que reforzando. Si ustedes preguntan más, voy a poder abordar más temas, recordando que es específicamente habilidades, pero si hay alguna duda que surge sobre mito, creencia, eh, no sé, algo que quieran preguntar, aprovechamos este, eh, este proceso que tenemos estos días. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Consejería o charla? Les voy a hablar desde mi experiencia hace unos meses. No sé, me comentan si no les parece que les vaya contando, igual me ciño a lo que venimos a trabajar. Pero les comento que hace ya casi un año en el hospital donde trabajo, yo fui pues transferida, ¿no? Porque trabajaba en un centro de atención primaria. Y ante mi llegada hicimos la propuesta de la apertura del consultorio de lactancia, porque se veía la necesidad de que haya una consulta especializada. Hubieron mucho apoyo de parte de nuestra jefatura, pero también hubieron pues ah, opiniones en contra, ¿no? Que por qué, si no es necesario, qué se va a hacer allí, si cualquiera puede dar las charlas, cualquiera puede hacer esa actividad, ¿no? Y si bien es cierto, retrocedo a lo que les decía hace un momento, todos debemos de conocer sobre lactancia, no necesito ser consejero para hablar de lactancia, pero sí voy a abordar aspectos clínicos específicos de, por ejemplo, congestión mamaria, voy a hablar sobre manejo del rechazo al pecho, voy a hablar sobre banco de leche, voy a hablar sobre manejo de mastitis, etcétera. Sí necesito tener un conocimiento un poquito más allá, un poco más minucioso. En ese sentido, pues se brindó el soporte a la iniciativa de que no es lo mismo una consejería con una charla. Más allá de que la consejería usualmente es individualizada, la charla puede ser grupal, ¿no? Puede ser para varios. Hoy saco mi rotafolio, voy a la sala de espera de las madres y les digo, bueno, hoy día vamos a hablar sobre beneficios de la lactancia. Esa será una charla, ¿verdad? Un tema, elijo un tema puntual y lo doy. No me interesa específicamente si hay madres de adolescentes, madres de niños, hay adultos, adultos mayores. No es mi interés primordial. Lo que quiero es difundir en general un tema. La consejería es o es individualizada a lo que requiere esta diada, esta familia o este grupo etario al que nos dirigimos. Entonces, la consejería no es meramente informativa, como sí lo es una charla de cualquier tema. La consejería va a integrar conocimiento científico, pero también habilidades comunicacionales del uno a uno en el sentido del profesional y de la familia o de la madre que recepciona esta asistencia. Va a necesitar habilidades de evaluación clínica, va a necesitar habilidades de soporte emocional. Porque el objetivo principal de una consejería, ¿cuál es? Ayudar a resolver el problema, sí, pero sobre todo empoderar a esa madre en la experiencia que tiene de su lactancia, en que ella logre el objetivo que se ha planteado, que puede ser diverso. Cuando viene una madre a consejería, una de las preguntas habituales es, ¿y qué es lo que quisieras lograr con tu lactancia? Porque yo como consejera, como consultora, como enfermera, como personal de salud, podría desear que todos tengan lactancia materna exclusiva. Sé que es el estándar de oro, sé que es la opción ideal para los niños por todos sus componentes y sus beneficios, que no solo son nutricionales, etcétera. Pero en este caso no es lo que yo quiera. Es como yo me relaciono con la madre, le comparto lo que conozco, le comparto eh, esa, mediante mis habilidades de comunicación, le comparto mi sentimiento de querer ayudarla en lo que ella desea conseguir. Le brindaré toda la información clara, precisa para que tome una decisión, pero mi objetivo no es hacer lo que yo quiero.
sino acompañar en la mejor decisión posible para esa familia. Así que no es lo mismo consejería versus charla. Para finalizar el cuento que les traía, pues con todos esos bienes, vaivenes de la apertura del consultorio, lo logramos aperturar, damos atención especializada en lactancia, a bebés que salen de alta, especialmente durante sus primeros días, algunos que llegan después del día 15, no es lo más ideal, pero llegan después del alta, vienen otros bebés y sus madres que ya van a retornar al trabajo, vienen otros casos de merma ponderal elevada, vienen otros casos de uso de fórmula infantil, alimentación mixta que quieren retomar la lactancia materna exclusiva. Tenemos casos de embarazo, de partos, perdón, gemelares. Tenemos casos especiales como las fisuras labiales, labiopalatinas. Ese es nuestro trabajo, ¿no? En el consultorio de lactancia. Quizás algunos de ustedes también tienen sus consultorios y aprovecho pues en felicitar siempre este tipo de iniciativas. La OMS específicamente, que es el organismo internacional que rige de alguna manera las recomendaciones mundiales, define la consejería como esa intervención que está centrada en la persona y que busca ayudar a las madres a identificar soluciones. Junto a una madre, identifico la mejor solución posible para su caso. Y no solo que esta solución sea viable, sino además que sea sostenible en el tiempo. No se imponen conductas, no se imponen tratamientos, no se imponen objetivos, sino se dialoga para poder identificar la solución que se adapte más a esa diada. Eso lo define OMS, ¿no? Esa intervención individual a la familia. Perdón. ¿Cómo podríamos hacer una diferenciación entre lo que es consejería, educación y asesoría experta o atención experta? Si hablamos de los enfoques, la consejería en lactancia está centrada en la madre y en el binomio. Trinomio podríamos decirle también cuando tenemos al padre presente, que es ideal. Educación en lactancia está centrada principalmente en los contenidos. ¿Qué es lo que yo voy a tratar? Relacionado con las sesiones educativas, con las charlas, grupales o individuales, no sé. La asesoría experta está centrada en el problema. Cuando tenemos la consulta en lactancia, hacemos asesoría experta, ¿no? Entre comillas. Si la madre viene con rechazo al pecho, lo abordamos. Con habilidades de comunicación, claro que sí, y todo lo que tiene que ver con lo positivo de la consejería, pero orientada a satisfacer o perdón, a solucionar esa dificultad. Respecto a la relación entre los participantes en la consejería en lactancia, es bidireccional. Existe pregunta, respuesta, escucha activa, conversación, escucha, conversación, escucha. Y tiene una característica particular de la empatía. En la educación en lactancia, habitualmente una sesión educativa es unidireccional, ¿no? Les decía, voy con mi rotafolio y hablo, ¿no? 10 minutos, 15, 20, media hora. Bueno, no tanto eh, para no extenderse, pero es unidireccional. Y en la asesoría experta suele ser directiva, dar las estrategias, plantear las herramientas que van a conducir a la solución de la dificultad. El objetivo principal de la consejería es empoderar y acompañar. El objetivo de las sesiones educativas o de la educación en lactancia es transmitir la información, ¿no? Que se queden con información precisa sobre algún tema. Y en el caso de la asesoría experta, es resolver una dificultad en específico. Ya les puse los ejemplos. La madre viene para aprender a conservar su leche, le enseño a conservar su leche materna. La madre viene porque quiere conocer posiciones para que no le duelan al amamantar. Le ayudo con estas posiciones y con una evaluación adicional de su bebé para garantizar de que hay un acople adecuado. Bien. Respecto a la comunicación, en la consejería en lactancia requerimos que haya escucha activa y validación emocional. Si nos damos cuenta, es un componente que integra también la esfera de la salud mental.
En el caso de la educación en lactancia es expositiva y en la asesoría experta es técnica en su mayoría. Entrenar, enseñar, demostrar. Respecto a la evaluación clínica, la consejería en lactancia procura ser integral, la educación en lactancia es general y la asesoría experta es focalizada. En el caso de la consejería en lactancia, el profesional actúa como facilitador. En la educación, actúa como educador, como, vamos a decir, como expositor. Y en la asesoría experta, como experto en el tema. Si nos damos cuenta en este cuadro, podemos reconocer los distintos aspectos relacionados con estas tres maneras de abordaje en temas de lactancia. Claves conceptuales entonces. Educar es informar, ¿no? Educar es informa, brinda información. Asesorar es indicar, entrenar y consejería es acompañar para decidir. La academia la Academy Breastfeeding Medicine, Academia de la Medicina de Lactancia, enfatiza que la consejería efectiva no reemplaza la autonomía materna, sino que la fortalece. Necesitamos eh, fortalecer esa autoconfianza materna porque tengan por seguro que esa madre va a eh, requerir herramientas para poder hacer frente a entornos desfavorables con la lactancia, por ejemplo, en el trabajo o en la calle, o creencias. Va a tener que afrontar el hecho de amamantar a un niño de 3, 4, 5 años, cuando le digan cómo es posible que estés dando de lactar hasta estas alturas. Va a tener que estar empoderada, va a tener que sentirse fortalecida por todo lo que se ha podido compartir con esa madre y con esa familia para hacerle frente. Así que no estamos limitando la autonomía materna, pero sí ayudando a fortalecer su autonomía a través del conocimiento, de la información y del uso de nuestras habilidades para lograrlo. ¿Cuál es la importancia? Tenemos diferentes aspectos que valorar aquí, la importancia clínica, la importancia en salud pública, social, etc. En el caso de la importancia clínica, está demostrado que una consejería adecuada en lactancia reduce el abandono temprano o la interrupción temprana de la lactancia. Existen múltiples investigaciones, estuve revisando hace unos días, eh, aunque por otros motivos, estuve revisando que hay múltiples estudios a nivel nacional, a nivel internacional y nacional respecto a motivos de interrupción del amamantamiento. Varios de ellos fueron por falta de apoyo profesional, por desconocimiento, por entornos laborales desfavorecedores. Así que definitivamente es importante que podamos hablar de la consejería en lactancia sobre los derechos de la madre lactante, que podamos hacerles saber de que no es un favor que tengan la hora de lactancia, la hora de extracción de leche, no es un favor que hace el empleador, es un derecho. Y que si no se cumple, si la condicionan, si le dicen escoge, porque si no te vamos a invitar a renunciar, que puede acudir a las instancias legales correspondientes. Bueno, también tiene importancia porque previene y aborda problemas tempranos como el dolor al amamantar, la congestión mamaria, la mastitis y también la baja producción láctea percibida, diríamos la falsa percepción de baja producción. Si se abordan estos temas puntuales de manera temprana, se extiende la posibilidad de la duración de la lactancia materna exclusiva como también continuada. La consejería en lactancia es relevante también porque mejora la transferencia de leche y la técnica del amamantamiento a través del entrenamiento adecuado. Si logramos mejorar la transferencia de leche, si logramos mejorar la técnica de amamantamiento, vamos a reducir los casos de merma ponderal, vamos a reducir las rehospitalizaciones, porque muchos bebés o en su gran mayoría se rehospitalizan por merma ponderal, por ictericia, por
deshidratación. Así que la consejería en lactancia es una de las herramientas que puede evitar esto. Aumenta la autoeficacia materna, ya lo hemos visto, hay escalas que miden la autoeficacia materna, la percepción de la autoeficacia materna, y muchos de estos estudios de investigación que aplican estas escalas hacen notar que cuando se le pregunta a la madre sobre autoeficacia materna antes de dar a luz, es mayor que después de dar a luz, porque no encuentran en el sistema de salud o en los profesionales del entorno ese soporte requerido. Así que la autoeficacia materna, al ser predictor clave de la duración de la lactancia, pues también es importante abordarla desde la consejería. La Academia de la Medicina de Lactancia, ADM, reconoce que la consejería oportuna y basada en evidencia va a disminuir intervenciones innecesarias y va a favorecer los resultados que hemos visto, que van a ser positivos tanto para la madre como para el bebé. Quisiera aquí preguntarles, ¿a qué le llamamos una consejería o un abordaje oportuno para la madre y para el bebé? ¿Cuándo sería oportuno? Vamos a hablar en un entorno hospitalario. La madre acaba de dar a luz. ¿Ya? Antes también debió de hacerlo, ¿verdad? En su etapa prenatal. Pero ya, estamos en el momento del parto o del posparto inmediato. ¿Cuál es el momento oportuno para abordar estos temas de lactancia? ¿Qué considera? Buenas noches, Brígida, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Veo nombres conocidos, es un placer, colegas, poder coincidir. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál será ese momento oportuno? ¿Cómo lo hacen en sus hospitales? ¿En qué momento se aborda este tema de la lactancia? Jocelyn, muy buenas noches. A ver si alguien quiere participar. No es necesario que encienda el micrófono, puede ser a través de del chat también. En el paso 3 en la gestación, efectivamente, eso debería de ser. Ese debería de ser el primer escenario, ¿no? Incluso en la preconcepción debería de ser. Pero vamos a irnos un poquito más allá en el posparto inmediato. Dentro de las cuantas horas del posparto deberíamos de sí o sí abordar temas de lactancia. Ajá. Gladys, muy buenas noches. Qué gusto verte en la sala. 6 horas, pregunta Gladys. Inmediatamente, nos dice Milagros, en el momento que nace el bebé se le realiza el rastrillaje. No había escuchado ese término, a ver si me comentan cómo es eso del rastrillaje. En la primera hora del nacimiento, dentro de la primera hora, ya. Muy bien. Ajá, Aurora, dentro de las primeras 6 horas. Lo cierto es que vamos a brindar las herramientas adecuadas desde el momento del nacimiento con el contacto piel con piel, ¿verdad? Vamos a favorecer la lactancia temprana y todo eso, pero el abordaje específico de la consejería en lactancia o del entrenamiento en técnica de amamantamiento, en agarre al pecho, etcétera, tendría que ser dentro de esas primeras 6 horas, o sea, como máximo dentro de esas primeras 6 horas. Efectivamente, tal como lo dijeron nuestras compañeras en la sala. Vamos a tener cuidado, por favor, con nuestros lápices para no marcar la pantalla. Ahí estamos. Efectivamente. Buenas noches, Nancy, también. Tenemos esas primeras 6 horas para poder abordar temas de lactancia materna. La madre va a estar un poco más tranquila cuando está con su bebé piel con piel, va a estar calmada porque ya lo tiene en sus brazos, porque está cerca a él, disminuye un poco la sensación de preocupación debido, un poco no, disminuye la sensación de estrés y de preocupación debido a la secreción de oxitocina,
Así que ese es el mejor momento. Y va de la mano con lo que nos valoran o nos evalúan para la certificación como hospitales amigables, ¿no? Por ello es que las entrevistas a las madres puérperas las hacen aquellas que tienen por lo menos 6 horas en el servicio, porque se supone que si ya tiene 6 horas en el servicio, ya recibió el abordaje en temas de lactancia. Excelente, muchas gracias por participar. Importancia en el aspecto social. Eh, un gran porcentaje, diríamos que alrededor del 95% de mujeres mm, tienen la posibilidad fisiológica de amamantar. Por ello es que la lactancia disminuye inequidades en salud, especialmente en poblaciones vulnerables. Es importante tratar temas de amamantamiento en todos los escenarios, incluidos en escenarios de emergencia y de desastres, porque precisamente si hablamos un poquitito más allá de lo que es el neurodesarrollo infantil, se sabe que los 2 primeros años de vida, que son estos primeros 1000 días donde se favorece todo el proceso del desarrollo neurológico en mayor medida, etcétera, es una de las etapas donde se dan las mayores inequidades en salud. Entrenar, aconsejar en este caso, brindar consejería en lactancia, acompañar este proceso, ayuda a disminuir estas inequidades. Finalmente, hablamos de este eh, gol estándar de la lactancia que, si bien es cierto, puede no ser la mejor opción para todas las madres, lo digo respecto a lo que ellas podrían decir, pero sí es lo mejor para todos los bebés. Promueve la corresponsabilidad familiar y social. Cuando nos remitimos, cuando vamos hacia el modelo de abordaje de lactancia, pues encontramos precisamente eh, como primer entorno de favorecimiento de la lactancia a la familia. Después está pues la comunidad, el sistema de salud y el Estado. De esa manera es que la consejería en lactancia tiene importancia a este nivel, porque podemos favorecer entornos, eh, valga la redundancia, favorecedores de la lactancia desde la familia, pero también trabajando en la comunidad y también promoviendo políticas públicas que lo favorezcan. Hace algunos días ayer me parece, escuché que Ecuador estaba proponiendo 3 meses de licencia por maternidad. Qué genial sería eso, ¿verdad? No solamente se estaría trabajando en el aspecto nutricional, sino también en el vínculo que genera esa permanencia de la madre y su bebé por más tiempo. Bien, la consejería en lactancia además contrarresta mitos y presión social negativa, como el hecho de que en algunos países no se puede amamantar en público, pero en la mayoría sí, ¿no? Ahí existe la libertad de que se pueda amamantar. Eh, este tipo de abordajes dentro de las conversaciones de la consejería que se da a las familias las puede empoderar o las debería de empoderar. Y eso definitivamente es importante. Protege a la madre de prácticas comerciales inadecuadas. Aquí hablamos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos. Cuando hacemos consejería en lactancia, definitivamente debemos de hablar de, si es que si el caso lo amerita, del riesgo del uso de fórmulas infantiles y biberones. Porque los profesionales de la salud, seamos o no especialistas en lactancia materna, necesitamos conocer sí el reglamento de alimentación infantil, necesitamos conocer el código de sucedáneos de leche materna, por lo cual estamos obligados éticamente a no recomendar biberones, a no recomendar chupones y a no recomendar sucedáneos de leche materna. ¿Que puedan utilizarse fórmulas infantiles en casos puntuales? Claro que sí, pero no es para todas las madres ni es para todos los bebés porque tiene riesgos para su salud a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cómo lo va a saber la mamá? A través de la consejería en lactancia.
Hablamos entonces aquí de estas prácticas inadecuadas, de que se coloque en las recetas qué fórmula va a comprar y por cuánto tiempo le va a dar. No es adecuado. Bueno, hay mucho que trabajar en ese aspecto, no es el tema de hoy, pero definitivamente la consejería en lactancia fortalece que esta madre pueda no sucumbir ante esta propaganda excesiva, marketing del uso de sucedáneos. La Organización Mundial de la Salud destaca que el apoyo continuo y respetuoso es determinante para sostener la lactancia en contextos incluso adversos, como lo son las emergencias y los desastres. Cuando existe una situación de desastre, terremoto, inundación, es aún más necesario brindar acompañamiento y consejería en lactancia, porque los riesgos se incrementan. Si en algún momento habíamos pensado que ante una emergencia eran bienvenidas las donaciones de fórmulas infantiles, pues no, no es bienvenido. ¿Saben por qué? Porque en un desastre o en una emergencia lo que menos existe es agua segura. ¿Se imaginan ustedes si se utilizara, eh, si no se utilizara agua segura en la preparación de fórmulas infantiles? ¿A cuánto riesgo estaríamos llevando a estos niños? Entendiendo además que las fórmulas infantiles no son estériles, ¿no? Hace poco nada más hemos tenido el reporte internacional del retiro de una marca específica de sucedáneos porque contenía microorganismos dañinos que podían ocasionar incluso la muerte, y en otras ocasiones ocasionaron la muerte de neonatos. Mucho cuidado en ello, e incluso decíamos en desastres, la leche materna va a seguir siendo la opción ideal. Bien. Importancia en salud pública porque definitivamente la consejería y el abordaje completo en lactancia o integral incrementa las tasas de lactancia materna exclusiva y continuada. Le vamos a cambiar aquí el término. Se me pasó a cambiarle. Continuada, ya no le llamamos prolongada. Si se aborda adecuadamente desde el entorno hospitalario, incluso previo a la gestación, como comentaban en el chat, las tasas de lactancia materna exclusiva se incrementarían. En nuestro país, según la última encuesta de ENDES, estamos alrededor del 80%, ¿no? De lactancia materna. No, no, no menciona exclusiva, esa variable está un poco que no es exacta, pero dice que al menos 80% de los niños amamantan, ¿no? Y la lactancia continuada, sí, estábamos en los reportes del año 2021-2022, que es de donde tengo las últimas estadísticas, estábamos alrededor del 30 y 40%. Pero influenciada por qué? Influenciada por el entorno, por el juzgamiento del amamantamiento continuado. Cuando se desconoce de que la madre que amamanta a su niño por más de 2 años, 3 o 4 o 5 años, está dejando una herencia maravillosa, que es el desarrollo, mayor desarrollo cognitivo de ese niño y un mayor vínculo afectivo. Contrario a lo que pueden decir las teorías psicológicas, bueno, no son teorías psicológicas, ¿no? A lo que pueden decir las apreciaciones psicológicas, el amamantamiento continuado, la lactancia materna continuada, en estudios de cohorte de largo plazo que se han seguido a niños nacidos hasta su etapa adulta, ha demostrado de que son más seguros de sí mismos, más emocionalmente más estables, que tienen relaciones mucho más duraderas y que han logrado el éxito. Así que aquí no nos vamos a basar en apreciaciones personales, sino en lo que dicen los estudios de alta evidencia. ¿Qué más? Reduce la morbilidad infantil. Si esta madre se empodera con la consejería y el abordaje en lactancia, también vamos a reducir la morbilidad infantil. Menos anemia, menos desnutrición, menos sobrepeso y obesidad, menos infecciones. El sobrepeso y la obesidad, que es uno de los componentes de la triada de la malnutrición en nuestro país, a nivel sudamericano, el sobrepeso y la obesidad están logrando alcances mayores que preocupan. Uno de los factores que pudiera estar condicionando ello es pues el uso inadecuado de
o innecesario de fórmulas infantiles desde el nacimiento. El exceso de azúcares, el exceso de sustancias que deberían de contener octógonos, hace de que nuestros recién nacidos tengan a mediano y largo plazo riesgo de obesidad y más adelante riesgo de enfermedades crónicas. ¿Cómo lo va a saber la mamá? Porque nosotros, conocedores de estos temas, lo vamos a compartir con ellas en una sesión de consejería. Por otro lado, disminuye los costos sanitarios porque este niño se va a enfermar menos. El aspecto inmunológico va a estar reforzado totalmente. Contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tendríamos para hablar una sesión completa de la relación de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo aporta la lactancia materna en todos ellos. Es en mi formación como guía y consejera, precisamente tuvimos esta, ¿cómo podría decir? Esta sesión, este entrenamiento en poder revisar cada uno de los objetivos y cómo es que la lactancia aportaba en ellos, que tendríamos que verlos uno a uno, pero es definitivo en el aspecto de salud, en el aspecto de educación, de cuidado del medio ambiente, de igualdad, en el aspecto de trabajo, en todos estos entornos. La Academia Americana de Pediatría señala que la consejería profesional es una de las intervenciones más costo efectivas para mejorar los indicadores de salud materno-infantil. Claro que sí. Si se tiene una estructura pautada en nuestros establecimientos respecto a la consejería en lactancia, esta no va a costar adicional. O sea, no va a implicar un costo adicional, pero sí va a significar una intervención costo efectiva porque yo puedo generar mediante mis intervenciones de consejería y de atención en lactancia la disminución de la morbimortalidad infantil en mi establecimiento o en mi eh, contexto de trabajo, podría reducir las rehospitalizaciones, podría reducir los problemas de salud materna, congestiones mamarias, podría reducir mastitis, reducir el riesgo de absceso mamario, podría reducir el costo del uso de fórmulas infantiles. Estos costos son altos, colegas, en la compra de los hospitales. Y con estas intervenciones podría definitivamente contribuir a su reducción y a mejorar mis indicadores. Menor riesgo de lo que tiene que ver con el amamantamiento, menor riesgo de alergias, menor riesgo de asma, menor riesgo de sobrepeso y obesidad, que lo veíamos anteriormente, menor riesgo, menor riesgo de enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias. ¿Cómo no contribuiría? La consejería en lactancia no consiste en decirle a una madre qué hacer, sino en acompañarla para que pueda decidir con confianza, con información y con respeto. He escuchado muchos contextos, bueno, he sido testigo directa, donde entran profesionales de la salud al área de cuidados transicionales que conocemos como alojamiento conjunto y dicen algo así. Señora, ¿cuántos hijos tiene? Tres, señorita, le dice la mamá. ¿Y cómo es posible que con tres no hayas aprendido? ¿Qué? Digo yo. Abro mis ojos más grandes de lo que son y me sorprendo, porque allí no hay respeto, no hay manejo de las emociones propias del profesional, porque somos seres humanos. Definitivamente dentro tuyo podrías decir, ¿y cómo es posible, no? Que teniendo ya varios hijos no conozca. Pero esto no se puede exteriorizar de una manera tan ruda. Acompañamiento en ese momento, esa es mi labor. Mi labor no es juzgar, mi labor no es eh, eh, brindar un juicio de valor, es acompañar y ayudar. Por eso es que yo, esto sí ya de parte personal, pienso de que debería de haber un perfil del profesional que trabaja con madres y con sus bebés. O sea, debe de haber un perfil idóneo.
porque me pongo o nos ponemos, yo les invito a ustedes a ponerse en ese lugar de esta historia que estoy contando, que venga un profesional de la salud que está allí para ayudarme a decirme que lo estoy haciendo mal, que cómo es posible que sea tan ignorante en el tema, ¿no? Entonces, si me pongo en ese lugar, pues cambia el aspecto, cambia la situación y recién pudiera quizá comprender. Bien, confianza e información, pero sobre todo respeto. Opiniones de algunos organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud recomienda consejería en lactancia durante el embarazo, el parto y el posparto. Prioriza intervenciones centradas en la madre y vincula la consejería con el derecho al acceso, el derecho a la salud, entendiendo que el derecho a la salud, pues es uno de los derechos fundamentales que se encuentra dentro de nuestra constitución política, tiene marco legal, por ello debería de ser cumplido, ¿verdad? Vinculando este aspecto de no solo de educación, sino un poquito más allá, de consejería y de atención en el marco del derecho a la salud, que es nuestra responsabilidad, es parte del cumplimiento de nuestra función como profesional de la salud. Y haciendo énfasis además en que se debería de dar desde el embarazo, incluso antes diríamos, desde la etapa preconcepcional, incluso con los adolescentes se debería de hablar de estos temas de lactancia. ¿Por qué? No porque ellos vayan a ser padres en ese momento, sino porque son hermanos, porque son parte de un entorno comunitario que necesitamos en conjunto favorecer este aspecto. La Academia Americana de Pediatría reconoce la consejería como parte de un estándar de atención. Recomienda que exista apoyo profesional continuo, pero también que este apoyo sea especializado, que sea capacitado. Destaca la necesidad de formación específica del personal de salud. Todos debemos manejar temas de lactancia. Sin embargo, si quiero dedicarme específicamente al abordaje de la lactancia integral y en conjunto, necesito estar un poquito más allá, con mayor formación específica en lactancia. Eh, Les comento, existen los cursos, los famosos cursos de 20 horas, ¿verdad? Ahorita voy a leer esta historia que nos cuenta Jocelyn, porque nos vamos a solidarizar contigo definitivamente. Eh, Les decía, existen los famosos cursos de 20 horas, ¿verdad? Los cursos, los que son profesionales de la salud me comprenden, los cursos para certificación como hospitales amigos de la madre, la niña y el niño. En muchas situaciones se dan como debería de ser, de manera presencial, se cumplen las horas del taller porque son 20 horas, de las cuales son divididas en horas teóricas y horas prácticas. Las horas prácticas se realizan en un entorno no simulado, en un entorno real de abordaje a las madres lactantes. Pero muchas veces no se da así. Se da virtual, no se dan las prácticas, no sé, o en una situación ya allí de la organización interna de cada institución. Pero lo que requerimos es profesionales no que reciban la capacitación, sino profesionales que puedan aplicarlo en el campo, que realmente estén dispuestos a vertir todo lo que han aprendido en su día a día. Tengo experiencia y seguimos poniendo haciendo gestos cuando vemos pezones planos, cuando vemos pezones invertidos. Entonces no sirvió la capacitación, cayó en saco roto, porque no se ha cambiado esos paradigmas tan antiguos que ya deberíamos de hablar el mismo idioma. Y estamos 2025 y no se logra. O el famoso lactar 15 minutos por pecho. Ya no. Conocimientos de cuánto, de hace 15 años atrás que todavía no se han logrado modificar. ¿Mm? Bueno.
Ahí yo me emociono un poco, discúlpenme, por favor. Aquí nos cuenta Jocelyn su experiencia y dice, cuando fui al hospital en emergencia, el profesional me dijo, eres primeriza. Me puso una cara, ¿de qué cara me he puesto? Como no quieres que te toque en el tacto, es producto ya. Yo le dije, perdón, ya, como que querían realizar intervenciones a nivel de inspección en el momento del, del parto, no fueron respetuosos como pacientes. Eh, Existen contextos muy similares, ¿no, Jocelyn? Lamentablemente, eh, cuando queremos contar experiencias que hemos tenido a nivel hospitalario, muy pocas son gratas experiencias, pero nos esforzamos porque la mayoría de ellas sean gratas. Quisiéramos que sea en todos los casos, todavía no es posible. Eh, es necesario fomentar el respeto, ¿no? El respeto mutuo en realidad, de aquí y de allá. Pero esta es una habilidad necesaria que no es sencilla porque está en no, no estoy disculpando, solo estoy comentando de que el ambiente hospitalario suele estar cargado de estrés, de presión momentánea, pero eso no quita que olvidemos eh, nuestras, nuestro aspecto ético, ¿no? La beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la autonomía y el respeto por nuestro paciente. Seguimos. La Academia, a ver, la Academia de Medicina de Lactancia o ABM, Academy of Breastfeeding Medicine, define la consejería como una competencia clínica, no cualquier competencia clínica, una avanzada. Publica además protocolos clínicos que van a integrar la comunicación, la evaluación y la ética. Tenemos diversos protocolos de esta academia que son los que utilizamos como especialistas y consultores en lactancia, adaptados a nuestra realidad en determinados casos, ¿no? Tenemos protocolos clínicos pautados. Promueve modelos basados en evidencia, dan respaldo a las actuaciones en la atención en lactancia y también como parte de la consejería. ¿En qué escenarios se brindaría la consejería? En la gestación, durante el parto y puerperio, pero también en la atención infantil. Cuando hablamos de la gestación, precisamente hacemos referencia al paso 3 de los 10 pasos para una lactancia materna exitosa. Eh, Además, ay, perdón, en el parto y puerperio, para este abordaje dentro de las primeras 6 horas posparto, iniciando en el contacto piel con piel y un poco más, iniciando en el cumplimiento de en el cumplimiento, por ejemplo, del parto con acompañante. Esto va a favorecer que haya disminución de las hormonas de estrés, la secreción de oxitocina, va a favorecer el involucramiento paterno, etcétera, y va a favorecer también la consejería que podamos dar en ese momento no solo a la madre, sino también al padre o a quien esté allí de acompañante. Y finalmente, el otro escenario, que es la atención infantil, áreas de crecimiento y desarrollo, de neonatología, donde se pueda brindar consejería en aspectos puntuales que requiera esa madre. Mm, Necesitamos fortalecernos como profesionales de la salud y como equipo para que realmente podamos encaminarnos hacia esos 10 pasos para una lactancia exitosa que empieza aquí, en la consejería y en el empoderamiento materno. ¿Y cuál es el objetivo principal o el objetivo primario de nosotros como profesionales de la salud? El inicio temprano de la lactancia,
porque sabemos que mientras más pronto inicie el amamantamiento, es una mayor garantía de que éste sea exitoso. Además de que la lactancia materna exclusiva dure hasta los 6 meses. Y por otro lado, que la duración de la lactancia se incremente, que no es como muchas veces se ha leído, ¿no? Lactancia hasta los 2 años, 2 años un día ya se destetan, no es cierto. Lactancia más allá de los 2 años. Entonces, si incrementamos la duración de la lactancia, estamos cumpliendo nuestro objetivo primario también. ¿Y cómo vamos a lograr esto? A través de los 10 pasos para una lactancia exitosa. No voy a hablar de los 10 pasos en específico, no es el tema de hoy, solo voy a resaltar el paso número 2, competencias del profesional. El profesional debe de estar capacitado y actualizado en temas de amamantamiento para poder brindar, en este caso, una consejería idónea. Respecto al perfil del consejero en lactancia, este es el profesional que va a estar capacitado para acompañar, apoyar y fortalecer la experiencia que tenga esta madre en su lactancia. Como parte de su perfil, debe de integrar la evidencia científica, es decir, el conocimiento, las habilidades comunicacionales y además un enfoque centrado en la madre, el bebé y la familia. No solo se va a encargar de brindar información, que eso es mucho más sencillo, con un interno, un practicante, puede brindar información, pero un consejero es un facilitador de los procesos. Va a promover no solamente que esta mamá se empodere, sino que autónomamente y con las herramientas que le hemos brindado, se sienta autoeficaz y tome decisiones informadas. Así que el consejero debe de integrar la evidencia científica, sus habilidades de comunicación y un enfoque que esté centrado en sus pacientes. ¿Cuál es el rol del consejero? La ABM y OMS coinciden en que el rol del consejero va más allá de la técnica. Incluye el acompañamiento emocional, pero también el respeto cultural y la protección de los derechos del binomio. Esta imagen, estas dos imágenes, eh, muestran el soporte en lactancia. En esta primera está enseñando, por ejemplo, la técnica de amamantamiento, cómo sostener al bebé, ¿no? Si queremos darle una contextualización. En este segundo está entrenando, demostrando, apoyando a esa madre. Hay mucha cercanía. No siempre necesitamos tocar cuando hablamos de amamantamiento, no siempre es necesario, existen situaciones donde sí, pero no son todas. Podemos utilizar además nuestras herramientas de consejería. Para ello, el consejero en lactancia tiene sus maquetas, tiene sus muñecos demostrativos, tiene su kit de dispositivos para enseñar a brindar con vasito, brindar con sondita, brindar la leche extraída con cucharita. Tiene sus implementos para entrenar en extracción de leche, en qué frascos va a extraerse, a qué temperatura va a guardar, cómo son los tipos de leche. Tiene sus herramientas para mostrar las deposiciones, qué color son, las deposiciones del bebé. Tiene herramientas para demostrar tiene herramientas para demostrar cuál es la anatomía, la fisiología, o perdón, la anatomía mamaria, cómo es el funcionamiento de la glándula mamaria, etcétera. Así que va más allá de la técnica, correcto, incluye el acompañamiento y el consejero hace uso de todas sus herramientas, además de sus habilidades socioemocionales. No podemos dejar de lado la empatía, la paciencia. Esto a veces es complejo,
tener paciencia. Si en casa pierden la paciencia, podrían decir, ¿no? Con tu paciente. Bueno, la asertividad, saber cómo decir las cosas de manera apropiada, incluso si estas cosas fueran no positivas. La escucha activa, el manejo del estrés, la flexibilidad en los objetivos y la capacidad de motivación. En muchos casos, como el de, si yo sí voy a hablar de atención especializada, por ejemplo, casos de rechazo al pecho por uso de biberón. Esa madre va a sentirse morir, va a querer tirar la toalla, va a desanimarse. En esos momentos, capacidad de motivación. ¿Lo estás haciendo bien? Cada paso cuenta. Alegrémonos del avance que tienes. Casi siempre solemos ver lo negativo, ¿no? Cuando una, un profesional de la salud, voy a hacer ese ejemplo, ingresa y ve a una mamá amamantando a su bebé y no cogiéndolo adecuadamente, ¿ya? Digamos que está muy separado de su cuerpo. El bebé está muy separado del cuerpo de su mamá y lactando así a las justas, como que estirando la boquita. Muchas veces es lo primero que va a decir. Señora, así no se lacta. Está demostrado que se logra una mayor apertura del paciente cuando se inicia con la llave de la motivación, de la felicitación. Antes de hablar de las cosas negativas, hablamos siempre de las cosas positivas. Y luego incluimos nuestra recomendación, lo que creemos que pudiera mejorar, siempre con asertividad. Pero no es recomendable poder iniciar una consejería con una crítica. A eso lo vamos a ver, me parece un poquitín más adelante también. ¿Quién será el mejor consejero entonces, colegas? ¿Qué opina? Ah, mira, aquí Gina dice, a mí también me trataron mal por primeriza. Ay, pero ¿quién aprende a ser mamá? O sea, ¿quién llega sabiendo ser mamá? Y, aunque seamos profesionales de la salud, llegamos con un total desconocimiento. Podría haber llevado un curso prenatal de lactancia, conozco la teoría, pero me falta un paciente que es el bebé. Así que es algo nuevo. Voy a ir con menos temor, efectivamente, si recibo una sesión pre, de lactancia en el embarazo, voy a ir un poco más preparada, pero no quiere decir que lo voy a saber todo. ¿No? Bueno, cosas que suceden. El que escucha más, escucha activa, el de escucha activa, el que sabe escuchar, el quien escucha las necesidades de la madre, sus incertidumbres. Muy bien, colegas. ¿Ves? Creo que aquí cerramos la sesión. Es un mejor consejero el que escucha más que el que habla. No se trata de ir a la habitación del paciente y darle la sesión desde los beneficios de la lactancia hasta, no sé, hasta eh, pasando por agarre, por técnica de amamantamiento, por medicamentos que se relacionan con la lactancia, por los métodos anticonceptivos. No necesito hablarle de todo eso. Necesito escuchar su necesidad, como bien lo dice. Muchas madres tienen sensación de baja producción que se ve influenciada por el estrés. ¿Qué necesitan? Liberar ese estrés. Necesitan ser escuchadas en ese momento tan crucial donde hay un flujo hormonal enorme, la progesterona se va al piso, la prolactina sube enormemente, hay influencia de las hormonas tiroideas, del cortisol y más, que hacen que ese cuerpo y esa mente de la madre esté allí como un loquillo. Así que muchas veces solo necesitan ser escuchadas.
Eso ayudaría bastante. Mejor consejero el que escucha que el que habla. Vamos a encontrar problemas de abordaje diversos cuando intentemos hacer consejería. Así que en la consulta vamos a poder encontrar niños que no recuperan su peso de nacimiento, las madres sumamente preocupadas, más aún cuando les dicen si no sube de peso se hospitaliza. Eso es para la mamá como si le estuvieran, no sé, poniendo una sentencia. Y la mamá va a hacerlo subir de peso como dé lugar. Si hay que dejar de lactar y dar puro fórmula, ella es capaz de hacerlo por desconocimiento y por falta de información. ¿De quién? Del profesional de la salud. Yo les voy a preguntar, quizás en la sala hay mamás. eh, ¿Será común que cuando me indican fórmula infantil me hablen de cuáles son los riesgos de dárselo? Quien te recete, quien te haga la receta de fórmula. Está saliendo de alta y te dice, sí señora, va a tener que salir con fórmula, pero tenga en cuenta de que debe de usarla por tantos días porque si no le va a generar esto, le podría generar esto a su bebé. ¿A alguien le dijeron para poder felicitar al que le dijo? No, dice Miriam. Juana dice, no me dijeron. ¿No? Elizabeth dice que sí le dijeron y eso es genial. A Julia también le dijeron. Mire, Julia, usted va a salir de alta con fórmula, pero tenga en cuenta que su niño podría tener sobrepeso, obesidad, alergia, asma, leucemia infantil, ¿no? Si nos dijeron eso, está genial. Y si nos hicieron firmar un consentimiento informado, eso es lo más, porque eso debería de hacerse. Consentimiento informado para que el niño reciba suplemento de fórmula infantil. Madre de tres bebés nunca me dijeron, a mí tampoco me dijeron la verdad, ¿no? Tampoco lo sabía. Y eso es la transparencia del profesional de la salud capacitado en lactancia. Que no tengamos miedo a hablar de los riesgos, porque finalmente son los hijos de esas mujeres. ¿Quién mejor que ellas que poder tomar la decisión de darle o no esos riesgos adicionales? Ajá, muy bien. Así que tenemos esos casitos, ¿no? Esos casitos. Dolor en pezones, grietas, lesiones, sobre todo los primeros días, donde la madre dice, ay, es que es normal, pues que duela. Es normal, porque a mí me han dicho que en todas las primerizas. ¿Quién va a responder a eso? El personal de salud capacitado en lactancia. No es normal, no es en las primerizas, ni en las segundas, ni en las madres de terceros bebés. No es normal el dolor en pezones nunca. Que si tenemos claro eso, excelente. La consejería va a continuar con una atención en lactancia adecuada, va a reducirse esas lesiones o no van a existir y el amamantamiento va a cursar sin dificultades. Pezones planos, invertidos, problemas de agarre. Hace poco tiempo, será pues hace un mes que tuve la oportunidad de apreciar cómo utilizaban la jeringa cortada y al revés para extraer el pezón de una mamá. Yo me enojé, pero no con la mamá, sino era un estudiante que lo estaba haciendo por indicación de un colega. Y bueno, la llamé a un lado y le dije, eso no es adecuado. Imagínate si yo te lo coloco a ti y ejerzo presión, ¿no crees que va a doler? Ay, sí, sí, pues, ¿no? Me molestó mucho porque es algo que no se utiliza, que no se recomienda, que no se hace porque finalmente no funciona. Es trauma para la mamá, es traumático, no solo a nivel psicológico, porque le estás diciendo tus pezones están mal, sino también a nivel físico, porque genera dolor físico, ¿no? Por eso les menciono, nos capacitamos en lactancia, pero a veces no se refleja en nuestra práctica diaria.
Otro tema, congestión mamaria, mastitis, abscesos mamarios también pueden presentarse para que sean abordados a través de la consejería. ¿Cómo sería la consejería puntual de repente, no? O sea, la clave, no la consejería en conjunto, pero la clave, el drenaje continuo, el vaciamiento continuo de la mama, el acople al pecho adecuado, la lactancia libre demanda. Necesito manejar esos conceptos. Había una pregunta por aquí que se me perdió, que dice, ¿qué es el FIL? Imagino que se refiere al eh, factor inhibidor de la lactancia, ¿no? Eso tiene que ver mucho con anatomía, fisiología de la lactancia. No es el tema, pero en un momentito me parece que hablamos sobre lo que necesitamos conocer para abordarle una consejería exitosa y ahí lo comento un poquito más. Si hay algún aporte, alguna duda, alguna pregunta, háganla por favor a través del chat, que vamos a ir resolviéndolo a lo largo de la sesión. Abordamos casos de partos múltiples. ¿Cómo se abordaría si tenemos en nuestra sala de alojamiento una madre de gemelos? ¿Qué hago? ¿Le pido biberón para los dos? Porque también me ha pasado. Nacieron los gemelos y lo que habían hecho es pedirles biberón. ¿Pero por qué? ¿Por qué pedimos biberón? No es que en su casa igual va a usar biberón. Mejor que se acostumbre desde aquí. ¿No? Error, ¿verdad? Ictericia e hipoglicemia, madres con enfermedades y tratamientos en específico, por ejemplo, madres con tratamiento por enfermedades inmunitarias, eh, hormonales, madres que retornan al trabajo también en algunas circunstancias. Se escucha entrecortado, me dicen, a ver si me avisan. Aquí, si es que se escucha entrecortado. Ah, ya. Existen los extractores de leche. ¿Es recomendable usarlos? Esa es una muy buena pregunta. Depende, sería la respuesta, Yola. Depende. Depende para qué. Los extractores de leche son beneficiosos si, por ejemplo, tenemos una madre de bebé prematuro que va a extraerse la leche continuamente y varias veces al día, entendiendo que existen también diversos tipos de extractores de leche. Podría utilizarse en las madres que van a hacer banco de leche doméstico o banco de leche por el retorno al trabajo. Podría utilizarse en aquellas madres que quieren incrementar su producción con asesoramiento en lactancia. O sea, ¿qué es recomendable? Depende de la situación. ¿Es recomendable en todas las mujeres? No necesariamente. No todas van a necesitar un extractor de leche. Va a depender de su necesidad particular. ¿Van a necesitar un extractor, llevarlo al hospital? No, no van a necesitar llevar un extractor de leche al hospital. Las consultas en bebés de 4 meses que refieren obstrucción de conductos, ¿cómo se consideraría? ¿Como un espectro de mastitis? Esa es una pregunta un poco más direccionada, ¿no, Gladys? Pero dependería de muchos aspectos. Un bebé de 4 meses ya se coge profundamente al pecho, no es un problema de agarre, habría que analizar otro tipo de causa, de repente traumática, ¿no? Podría ser una causa traumática que esté generando esa dificultad de la eyección de la leche. Habría que ver si es que hay eh, lesiones adicionales en boca de bebé, en la mama, para pensar que pudiera ser una disbiosis. Habría que analizar allí otros aspectos más. En caso del pezón invertido, ¿la lactancia sería normal o qué se debería realizar si desinvertir el pezón no es lo más adecuado? Ajá, Lucía, lo que pasa es que el problema no es que el pezón sea invertido. El problema es que no abordamos desde la importancia del acople adecuado al pecho. Así que el bebé generalmente no necesita el pezón para amamantar. Es cierto que el pezón se va a elongar, el tejido va a crecer en la boca del bebé,
que necesitamos que entre la mayor parte de la areola, pero no es que sea el pezón muy necesario para que el bebé se prenda al pecho. Si hay una apertura bucal adecuada y se coge de la areola, el bebé va a sacar la leche que necesita. Debemos de ayudar con posturas y posiciones que ayuden a que el pecho entre lo más profundo posible. No, no, si es un pezón invertido realmente, por más que lo jalemos y lo jalemos, no se va a desinvertir. Pero si es un pezón invertido, pero que con el estímulo se hace protráctil, es suficiente con la succión del bebé. El bebé succiona y protruye, perdón, el pezón de manera natural. En caso de bebé siameses, bueno, si es así tal cual me comentas, podría, yo no encontraría una lógica en que sí o sí se indique una alimentación mixta, porque tranquilamente podría ser materna también. Lo que sí requeriría, hasta donde yo analizo, en lo que me comentas así puntualmente, es un abordaje multidisciplinario, porque necesitan abordaje a nivel de salud mental, a nivel de psicología, a nivel médico, a nivel de consejería en lactancia, pero una consejería ya más orientada a esta condición en específico. Muchas gracias, Rocío. Sí se escucha entonces. ¿No es recomendable usar biberón? No, no es recomendable usar biberón. El paso 9 habla de eh, vamos a retroceder por aquí. Ahí como que se me cruza entre el paso el 8 y el paso 9. Discúlpenme, por favor. El paso 9 que nos dice, no biberones, tetinas ni chupones. Como profesionales de la salud no favorecemos el uso de eh, tetinas, chupones ni biberones. ¿Por qué? Porque son interruptores de la lactancia directa. Y si se utilizan muy temprano, de manera muy pronta, condicionan el éxito de la lactancia. Muy bien, seguimos avanzando un poquito más y continúo con las preguntas. Qué bien, qué bien. No son temas específicos, bueno, me gustaría que sean más específicos de consejería, pero ahí vamos, ¿ya? Ahí vamos absolviéndoles. Principios de la consejería efectiva. La consejería en lactancia debería de ser efectiva, es decir, debería de cumplir su objetivo de llegar a esa madre. Se basa en la premisa de que las madres van a ser capaces de tomar decisiones informadas si es que logran recibir información clara, oportuna, respetuosa y además un acompañamiento empático. OMS y UNICEF señalan que la calidad de la consejería, más que la cantidad de información, es determinante tanto para el inicio de la lactancia como para el mantenimiento y para la duración de esta. No es cuánta información le des, es qué calidad de consejería le brindas con todas estas herramientas de arriba. Ay, mira que yo conozco, me he leído todos los tomos de Lawrence, el libro de lactancia. Me he leído todos los libros, incluso en inglés, así que me sé la información, pero voy donde la mamá y no logro transmitir lo que conozco, lo que aprendí, lo que le va a ayudar. No logro descifrar su necesidad, no logro que me tenga confianza. Quitamos este factor determinante del éxito, ¿no? Que pudiera quedar solamente como información y no lograr su objetivo. Dentro de los beneficios de la consejería efectiva está el incremento de la autoeficacia materna, reduce el abandono o la interrupción temprana de la lactancia, mejora los resultados en las dificultades. Si hay una consejería efectiva, vamos a tener resolución de las dificultades. Y finalmente va a fortalecer la relación del profesional y la familia. Te vas a volver el enfermero o el médico
o el profesional de cabecera de esa diada. Porque ante cualquier duda que surja, tenemos nuestros grupos de apoyo, no sé. No sé si ustedes también tenemos nuestros grupos de apoyo. Ante la duda que surge, de manera confiada, las madres te contactan. Esto estará bien, esto será así, es que yo confío en usted, quería su opinión. Se ha logrado esa relación real de confianza. Dentro de los componentes entonces de una consejería efectiva están estos cuatro principalmente. Escuchar y aprender, elogiar y reforzar lo que la madre hace bien, brindar información relevante, información clara, ayudar a planificar acciones posibles de acuerdo a su situación. A ver, vamos a ver. Tengo aquí algunas preguntas que antes de que se me pierdan voy a estar avanzando. ¿Qué tan cierto es, me dice Rocío, que la leche final permite ganar peso al bebé? Lo cierto, Rocío, es que dentro de las fases de la leche está la leche inicial y la leche final. La leche final tiene una mayor carga de lípidos, por lo que se supone de que puede incrementar un poco más el peso del bebé. Pero, ¿cómo, eh, en qué casos es que se utiliza esta información? Cuando, por ejemplo, la madre tiene abundante producción de leche y el bebé acaba o no acaba uno de los pechos y es pasado al otro pecho muy pronto. Entonces no llega nunca a recibir la leche final. Toma leche, toma leche, toma leche, pero no se evidencia en su incremento de peso. Podría ser. La recomendación es que el bebé pueda tomar incluso un solo pecho, pero hasta el final, hasta que el pecho esté flácido, porque es en esa parte donde se secreta la leche con mayor contenido de grasa, ¿no? Más o menos en ese sentido va lo que me comentas. Eh, Así que sí podría ayudar a ganar peso. Pero no quiere decir que la leche inicial no sea importante. Es importante porque también calma la sed, porque sí tiene nutrientes, tal como lo tiene la leche final. No es que no es importante. Aquí un caso, Jocelyn dice que su bebé lacta menos de 3 minutos, tiene 5 meses y es lactancia materna exclusiva clásico, porque los bebés de 5 meses usualmente ya son expertos succionadores. Entonces hacen como que y ya está, ¿no? Lograron su toma. Ya no es como el bebé de recién nacido, 15 días o de un mes que tiene una sesión de lactancia larga para saciarse. Estos bebés no. La recomendación de repente allí no es el tema, pero la recomendación sería pues amamantarlo en un ambiente que no tenga tantos estímulos. Al ser un niño de 5 meses o un bebé de 5 meses, pues está atento, ¿no? Atento aquí al sonido, allá, etcétera. Aquí me dice una mamita que está brindando fórmula, onzas de leche. Imagino que es fórmula, no sé si será fórmula. Una de las recomendaciones que les doy a los colegas, y esto no tiene nada que ver con discriminación, ni que se sientan mal, ni nada, es que le llamemos leche materna a la leche materna y le llamemos fórmula infantil a la fórmula infantil, que no son lo mismo, nunca van a ser lo mismo, ¿no? Hablar como si fueran lo mismo no ayuda a que las mamás puedan tomar la mejor decisión. Si es que se refiere a que está suplementando con fórmula infantil, mi sugerencia es de que busque ayuda en lactancia si quiere retomarla. El uso de fórmula infantil, aunque a muchos no les guste, puede traer consecuencias, incrementa el riesgo de padecer diversas situaciones en los niños.
Aquellos casos particulares, siempre les sugiero de que busquen atención especializada en lactancia porque cada caso es diferente. Eh, Lamentablemente, el marketing de fórmulas de biberones y de chupones es alto, así que lo que yo diría, no sé, es que si un médico les recomienda biberón, chupón y fórmula, no es prolactancia. Si no es prolactancia, es que quizá, voy a decir quizá, existen intereses económicos detrás, y más aún si no les ha informado las ventajas, o perdón, las desventajas de utilizar, ¿no? Bueno, traten de buscar profesionales pro lactancia, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Ujú. Y así estamos. Terminé con las preguntas y continúo con el tema de la consejería. De aquí nos vamos hasta el final, ¿sí? Dentro de los componentes decíamos escuchar y aprender. eh, Escuchar, la escucha activa del consejero en lactancia permite comprender cuál es la experiencia de la madre y tener la información completa. Interrumpir su narración, eh, creer que sabemos lo que va a decir, no nos permite obtener la información de primera mano. Podemos hacer suposiciones, podemos creer que tenemos la razón respecto a su historia y no es así. Entonces, no logramos con el punto preciso de partida. Si escuchamos, identificamos sus preocupaciones, sus creencias y sus expectativas. Evitar estas suposiciones que les acabo de mencionar es una parte importante para lograr una planificación adecuada. Elogiar y reforzar lo que hace bien. Esto va a reforzar la confianza materna. Validar sus prácticas adecuadas, incluso si estas son pequeñas. Lo está cogiendo usted muy bien, señora. Pero ¿sabe? ¿Qué le parece si sostenemos su cabecita de esta manera? Quizá le puede ayudar un poco más. Es diferente a que me dijera, lo está cogiendo mal, así no se coge, ¿verdad? Existe diferencia, incluso en el tono de voz. Eso lo vamos a ver la semana, perdón, la clase siguiente, la sesión siguiente. Brindar información relevante y clara. Solo brindar la información necesaria. Recuerden que si voy a dar consejería, no me voy a dar todo el rotafolio de la clase, solo lo que la madre necesita en ese momento. Si es una madre que acaba de dar a luz, le hablaré de banco de leche. Si es una madre que tiene su bebé que va a iniciar alimentación complementaria, ¿le hablaré del agarre al pecho? Esas preguntas nos vamos a hacer. Información necesaria, adaptada a su contexto y sin saturar, sin imponer. Si brindo demasiada información, corro el riesgo de que no quede fijo lo que quiero eh, incluir dentro de esto. Milagro dice no, sí, pues no, ¿verdad? Por ello es que la consejería tiene ciertas características como la que hemos visto a lo largo de la sesión. Ayudar a planificar qué es lo que vamos a hacer ante determinada situación, ante determinada dificultad. Un plan realista. Tengo una madre, digamos, tengo una madre que tiene hipoplasia mamaria, es decir, tejido mamario insuficiente. No le voy a decir, sí, usted sí o sí va a lograr la lactancia materna exclusiva, por más positiva que yo sea. Necesito ir con un objetivo realista. Muy bien, vamos a amamantar a demanda continuamente. Vamos a hacer el monitoreo del crecimiento de su bebé, del incremento de peso, del incremento de producción. Realista. Por más, yo soy súper positiva. eh, y dentro de mi formación a lo largo de estos años, he aprendido que necesitamos eh, ser positivos, sí, pero también ser realistas e informar esto a la madre para no generarle expectativas que estuvieran fuera de su alcance, sobre todo en estas condiciones como las que les comento, enfermedades maternas, enfermedades neonatales, eh, características fisiológicas de la mama, como la hipoplasia mamaria en particular, o cirugías de reducción mamaria.
y aquí vamos a irnos con cuidado, siempre expectativas realistas, que sean acordadas con la madre, ¿no? Que sea su objetivo y además que puedan evaluarse en el tiempo para reconocer sus avances por pequeños que estos sean e ir avanzando dentro del proceso de solución de dificultades. Eh, Dentro del perfil de consejero, del consejero hablábamos de la importancia de los conocimientos. Y es que necesitamos que el consejero tenga conocimientos sólidos, actualizados y sobre todo basados en evidencia, porque de esta manera nos aseguramos también de que acompañe de forma segura, sin riesgo. Los conocimientos claves implicarían fisiología de la lactancia, anatomía mamaria y oral del bebé, técnicas de amamantamiento, transferencia láctea. O sea, necesito tener ese bagaje de conocimientos. No, de repente aquí nos animemos a hacer otro curso sobre ello, licenciada Ana Luz, a ver si lo anotamos. De repente algunos quisieran inscribirse también. Y venía la pregunta, ¿no? Decían el FIL. ¿Qué es el FIL? El factor inhibidor de la lactancia. Cuando se llega hacia el aproximadamente el tercer día posparto en adelante, la leche materna se produce ya no solo por las hormonas que circulan, ya no solo es oxitocina, no solo es prolactina, es también el efecto de la oferta y la demanda. Quiere decir que si vaciamos más el pecho, va a haber más producción de leche. Y ya no solo es hormonal, necesitamos el estímulo de la glándula mamaria. Y es allí donde aparece el FIL, ¿no? En esta fase del control autocrino propio de la mama, que es la oferta y la demanda. Si no hay un vaciamiento del pecho, es decir, se congestiona la leche materna, aparece esta sustancia, el factor inhibidor de la lactancia, que impide que la leche materna se siga produciendo. Es una sustancia que le pone un alto a la producción hasta que nuevamente se vacía el pecho. El pecho se vacía y se vacía también este factor inhibidor de la lactancia. O sea, que si el pecho se mantiene lleno, si la mama está congestionada, el factor inhibidor de la lactancia aparece y se incrementa, imposibilitando la mayor producción de leche, favoreciendo al contrario la reducción de la producción. No sé si me deje entender. A ver, me comenta. ¿Qué otros conocimientos necesita el consejero? Saber cómo manejar problemas frecuentes y quizá complejos, y si no, derivarlo al especialista en lactancia. Dolor, grietas, congestión mamaria, mastitis o sospecha de mastitis, producción láctea baja, tanto sea real y percibida. Lactancia en prematuros y condiciones especiales, lactancia y medicamentos, la normativa vigente y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, que es el que hablábamos hace un momento. Eh, Esto de la producción láctea baja, o sea, que la madre dice es que no tengo leche, es que mi bebé no se llena, he podido evidenciar que casi siempre se relaciona con la poca autoconfianza materna o porque se ha generado cuando estaba hospitalizada mediante los comentarios de los profesionales de salud, quizá de los familiares, qué sé yo, y ha generado esa desconfianza en esta madre, en ella misma. Vienen a la consulta y yo les pregunto, ¿no? ¿Y cómo se alimenta tu bebé estos 15 días? Cuéntame. No, licenciada, le doy mi pecho, pero también le ayudo con fórmulas. Le ayudo, dice, bueno, le ayudan con fórmulas. Y, y la escucho, ¿no? Ay, ya, correcto. ¿Y cómo así sientes que tienes poca leche? Es que me parece que mi bebé no se llena porque llora, se incomoda, entonces ya le doy el biberón. Y encima con biberón, ya, pero no le digo eso, sigo escuchando, moviendo la cabeza con atención, sin juzgar lo que me dice, aunque por dentro pues digo, qué barbaridad, pobre mamá, ¿qué le han hecho en la sala de hospitalización? ¿Por qué le han generado tanta desconfianza en sí misma? Ya, pero sigo escuchándole y le pregunto, ¿no?
Cuando lactas a tu bebé, ¿en algún momento sentiste que tu otro pecho goteaba, te mojaba? Y la mayoría de ellas me dice que sí, que tiene un reflejo de eyección, tiene el reflejo de eyección en la mama contraria a la que su bebé lacta. Y yo infiero, esa madre no tiene poca producción, lo que tiene es poca autoconfianza. A ella sí les digo, mire, el inconveniente es que su poca producción, le señalo, ¿no? Voy a ver si se me ve aquí en la cámara. Le señalo y le digo, su poca producción no está aquí, está aquí, porque te parece que produces poco. Pero a ver, vamos a ver. Efectivamente, está lactando y el otro pecho está chorreando. ¿Habrá poca producción? Es la percepción, la falsa percepción de poca producción, generado por lo que hicimos pues en hospitalización. Ay, es que no tienes leche. Vamos, le exprimimos el pezón, no sale la gota de calostro, no hay calostro. En tu historia clínica, ¿no? Sin calostro, no se evidencia calostro, poco calostro. Y eso le retumba a la mamá. Poco calostro, no tiene calostro, no sale leche, pobre tu bebé, no sale leche. Y esto permanece en el tiempo. Llega a sus 15 días y sigue con esa desconfianza. O sea que hay mucho que trabajar, ¿verdad, colegas? No solo es el conocimiento es básico, pero el cómo lo abordamos es aún más a través de nuestras habilidades de comunicación. Estas habilidades de comunicación son el corazón de la consejería. Habilidades esenciales como la escucha activa sin interrupciones, lenguaje claro, no técnico y no juzgador, la validación emocional de la experiencia materna, preguntas abiertas y reflexivas, la reformulación empática, el tratamiento empático, el acompañamiento empático, la capacidad para brindar información sin imponer. La Organización Mundial de la Salud resalta que una comunicación respetuosa va a incrementar la adherencia a la consejería y va a reducir el abandono temprano de la lactancia, ¿no? Va a facilitar, va a incrementar la adherencia de la consejería y la continuidad de la lactancia. Así que las habilidades comunicativas son pues necesarias. La eficacia de la consejería se logra en gran medida de acuerdo a la capacidad del consejero para conectar emocionalmente con su paciente. Y de esta manera, la paciente va a superar los desafíos y lograr una lactancia exitosa. Estas habilidades emocionales van a ayudar a construir una relación de confianza y apoyo entre el consejero y la madre, y en este ambiente va a ser mucho más propicio el cumplimiento de sugerencias. Ajá. Yola dice, sí, te dicen que no tienes leche, te dañan la mama, te aprietan y te generan traumas. Sí, así es. Y es algo que ya no debería pasar en estos tiempos, pero todavía lo vemos. Poco a poco lo vamos a ir cambiando, estoy segura. Evelyn me dice, hay cursos sobre habilidades de comunicación, efectivamente. Curso, esta es una parte, ¿no? Una parte de lo que tiene que ver con consejería en lactancia. Hablamos de habilidades de comunicación. También hay cursos, talleres presenciales que nos permiten vernos, nos permiten escucharnos entre nosotros, ver cómo nos paramos, cómo nos sentamos, cómo movemos la cabeza. Según nosotros, por ejemplo, ¿no? Según yo, estoy poniendo una cara sonriente, pero de repente mi interlocutor ve que mi cara no es sonriente, sino es una cara como que preocupada. Esa comunicación no verbal. Entonces, ¿cómo la practico? La practico en casa, frente a mi espejo. Me veo repetidamente. ¿Cómo es que sonrío? ¿Cómo es mi cara de preocupación? ¿Cómo es mi cara de pensativa? ¿Cómo es mi cara de triste? ¿Cómo es mi cara de molesta? ¿Cómo es mi cara de sorprendida? Si no me conozco yo misma, ¿cómo podría expresar mediante mi lenguaje no verbal a otros? ¿No? Ese es todo un reto, ¿no, Evelyn? Es algo en lo que trabajamos día a día. Y la próxima clase justamente hablaremos específicamente de las habilidades de comunicación
Es algo que nos sirve para nuestra vida también. No es solo para la atención a nuestros pacientes, es algo que nos va a servir en casa, con la familia, ¿no? Eh, eh, en los ejemplos que vayamos viendo a lo largo de estas sesiones, vamos a notar que se hace una gran diferencia utilizando habilidades de comunicación y no utilizándolas. Otro componente importante es la actuación con sensibilidad cultural. La lactancia está profundamente influenciada por la cultura y eso lo sabemos. Desde tiempos ancestrales en culturas como la nuestra, el amamantamiento es la regla habitual. Por ello, el consejero, que es culturalmente competente, va a reconocer las prácticas y las creencias locales, va a evitar imponer modelos únicos, va a ajustar sus recomendaciones a un contexto real, va a dialogar y no va a confrontar. Sabemos de que existen contextos muy arraigados, sobre todo en las zonas de sierra, en las zonas de selva. Es importante que seamos respetuosos, sí, pero sin renunciar a lo que dice la evidencia científica. Por ejemplo, el uso de infusiones tradicionales. Aquí en mi, no sé cómo será allí donde ustedes viven, a ver si me comentan. Aquí donde yo vivo, me dicen las mamás de que van a tomar ajonjolí para tener más leche, de que van a tomar cacao para tener más leche, de que van a comer más caldos para tener más leche. Dentro de la evidencia, yo sé que eso no funciona, ¿no? Bueno, no hay evidencia que lo respalde, solo lo dice la tradición. Pero yo no le voy a decir, pues, ay señora, ¿no? ¿Cómo es posible que usted ande creyendo esas cosas? Eso no funciona, eso no sirve. Lo podré pensar, pero no podría trascender de esa manera. Podría decirle, sí, bueno, está bien que usted pueda tomar todo lo que me menciona, ¿no? Todo lo que me dice está muy bien. Y más aún si es que le gusta. Pero tenga en cuenta que es importante de que haya mucho estímulo de la mama para que se incremente también su leche materna, ¿no? Algo así. Abordarlo desde el respeto a lo que ellas dicen, porque finalmente es algo que no le va a hacer daño. Si fuera pues una infusión que pudiera causar daño, tendría que decírselo. Pero si va a tomar ajonjolí, va a tomar cacao y no causa mayor daño, va a comer caldos, va igual, a alimentarse bien, ¿no? Pero va a adicionar estos alimentos y no le hace daño, no tendría por qué prohibírselo. A ver, vamos a ver qué dice por ahí. Ajá, Evelyn, así es. Y sabes, a veces nos preocupamos por capacitarnos y eso está muy bien porque no podríamos también, o sea, no sirve solo tengo habilidades y sí, soy muy empática, acompaño, escucho, pero no sé los temas que debería conocer tampoco, ¿verdad? Ambos van de la mano. Adquiero conocimientos y también me preparo de manera introspectiva yo misma para lograr impacto, como mencionas en nuestra consejería. Correcto, correcto. Y en esto estamos en constante aprendizaje, o sea, en el día a día, porque como le vuelvo a repetir, somos seres humanos. Tenemos días buenos, días malos, pero es el ejercicio, ¿no? Vamos allí aprendiendo y moderándonos y conformándonos una y otra vez. ¿Por qué dan de alta a las madres cuando todavía no hay producción de calostro? Es como daríamos alta a una mamá con hemorragia, no toman en cuenta a nuestros bebés. Por eso la mamá corre a leche en polvo. Bueno, quizás no les guste, pero yo no le llamo leche en polvo, fórmula infantil comercial. Eh, lo que pasa es que las madres sí tienen calostro, solo que no se evidencia muchas veces. Y no se evidencia, ¿saben por qué, Karen? Por que existen factores que hacen que, que pueda retrasarse un poquito la salida de este calostro, pero no es que no haya. El estrés es uno de ellos. Entonces, ¿qué le genera a la madre más estrés? ¿Seguir en el hospital o estar en casa? Rodeado de los suyos, porque encima en el hospital tiene horarios de visita, no se puede quedar otra persona, no tiene apoyo, no tiene acompañamiento.
No sé, yo sería de la idea que se vayan más temprano a su casa o que tengan un acompañante allí en el área, que puede estar 24/7 con ellas, respondiendo a sus necesidades y acompañándolas, que lo que más necesitan es acompañamiento, pero no es que no haya producción. No estamos hablando de este tema, pero fisiológicamente el cuerpo de la madre empieza la producción abundante de leche materna al tercer día. Y no podría quedarse una madre con un parto vaginal normal 3 días hospitalizada con su bebé, porque al ser un ambiente hospitalario también existen riesgos de transmisión de microorganismos diversos. ¿M? Y no es que no se tomen en cuenta sus bebés. Lo que sí se necesita, Karen, es un abordaje temprano de la lactancia. Y este abordaje empieza por el conocimiento de las madres, que ellas sepan que el calostro que producen en gotitas es suficiente para su bebé. Porque si ellas estuvieran seguras de que esa cantidad es suficiente, no se estresarían. Porque si ellas supieran de que si su bebé estimula, van a empezar a producir más, no se estresarían tanto. Eso es lo que quizás es la debilidad más que el hecho que se tengan que quedar hospitalizadas más tiempo. Ujú, ujú. Muy bien, hasta allí. Las mamás cuentan sobre sus experiencias en el destete. Bueno, esa es, yo no favorezco el destete. Yo lo que espero en realidad o lo que recomendaría es que se dé la lactancia materna hasta cuando la mamá y el bebé así lo deseen, pero no solo la mamá, sino también el bebé o el niño comprendiendo de que a más edad, recuerden lo que les decía, el niño que amamanta a más edad está demostrado que tiene mayor coeficiente intelectual y mayores ventajas adicionales, ¿no? Que ya les había mencionado. Así que yo no favorezco el destete, no lo recomiendo, salvo fuera una situación muy individual de la madre, una situación quizá de salud, de, no sé, de un tratamiento oncológico por el cual no pudiera amamantar temporalmente, ese tipo de situaciones. Pero si no se da esas situaciones e informamos a la madre de lo importante que es el amamantamiento a cualquier edad, yo estoy segura que la madre continuaría. Ah, mira, acá me dice Gina, yo te felicito, ¿eh? Hasta los 4 años, ahora con tu hija 6 años y medio de lactancia. Estamos dejando una gran herencia a nivel, a nivel cognitivo, Gina. Y yo les cuento que yo amamanté a mi hija hasta los 6 años también. Pero ya conocedora pues de esta situación, ¿no? Probablemente años atrás no lo hubiera hecho por desconocimiento. Así que la lactancia materna hasta cuando se pueda, ¿no? Hasta cuando dure, siempre va a ser beneficiosa. Y si la madre está gestando, igual puede seguir con la lactancia, salvo hubiera una amenaza de parto prematuro, salvo hubiera una amenaza de aborto. Solo en esos casos se necesitaría eh, interrumpir el amamantamiento. Ahí está Gina, ese es el empoderamiento. Gina dice que muchos pediatras y licenciadas en sus controles le han dicho que no está bien, cómo le va a lactar y hasta los 6 años. Pero Gina, empoderada, le ha dicho porque puedo y porque quiero. Y no les he hecho caso. Ay, qué graciosa Gina, te pasaste. Sí, yo también hice lo mismo. Correcto. Madres que han amamantado hasta más allá de los 2 años. Colegas, hay que felicitarlas porque no es fácil. Están yendo contra la corriente. Están yendo contra el que dirá la suegra, el que dirá la mamá, el que dirá el esposo, el que dirá la tía, el que dirá la miss, porque ahora la miss del jardín también ya se mete hasta cuándo debes de lactar, qué dirá el psicólogo, pero no es porque querramos, es porque conocemos los beneficios de la leche materna. Ujú. Muy bien. Seguimos porque yo me emociono con las preguntas, me gusta hablar de estos temas. Un buen consejero en lactancia no es quien más sabe, sino quien mejor acompaña. ¿Sí? Seamos entonces los mejores. La comunicación debe estar centrada en la madre y en el bebé, en la diada, o bueno, en la triada, si es posible, considerando su interacción como una unidad inseparable. Les comento. Cuando aperturamos nuestro consultorio de lactancia,
nos decían, ¿no? La jefatura nos decía, ya, pero ¿a quién vas a citar? La cita las darás a las mamás, no creo que a los bebés. Y les dijimos, no, pero es a los dos. La cita es para la mamá y también para el bebé, porque yo no puedo citar a la mamá y el bebé. Yo no puedo citar al bebé y la mamá. Ellos son una diada inseparable. Y que así estamos trabajando. Mamá y bebé se citan en el consultorio de lactancia por diversas situaciones, porque en la madre voy a valorar mamas, voy a valorar si hay lesiones, voy a valorar si hay congestión, voy a valorar ya. Y en el bebé voy a valorar lo demás, cavidad oral, voy a valorar incremento de peso, voy a valorar succión, agarre al pecho y todo lo demás. Implica observar la interacción de la toma, valorar las señales del bebé, las respuestas maternas, integrar aspectos emocionales, físicos y relacionales. Eso va a evitar que haya intervenciones fragmentadas, que yo no vea la diada en completo y no pueda brindar una herramienta o una estrategia que funcione. La culpabilización materna y va a evitar decisiones sin contexto, ¿no? Que no tengan nada que ver por haber evaluado solo uno de los lados de la moneda. ABM, que ya saben ustedes a estas alturas que significa Academy Breastfeeding Medicine, destaca que la observación respetuosa de la diada es una competencia avanzada del consejero. La escucha activa y empática, que es una habilidad intencional que se aprende, que se practica, que se perfecciona. Ay, no sé qué pasó con mis imágenes, disculpe. Para cuando envío el PPT voy a corregirlo. Esta escucha activa debe de ser verbal y no verbal. Yo no puedo creer que estoy escuchando, pero estar, no sé, al frente viendo el televisor o de reojo viendo el televisor, de reojo viendo el teléfono, ya no es una escucha plena. Un contacto visual adecuado. Esto lo vamos a ver a detalle cuando hablemos de las habilidades de escuchar y aprender y las habilidades de brindar apoyo. Silencios respetuosos, la validación emocional. Entiendo que te sientas así. Ay, señorita, estoy muy agotada, muy cansada, quisiera dormir. Pero para eso es pues la maternidad, señora. Usted ya sabía. No, comprendo que te sientas así, es totalmente normal, ¿verdad? Va a disminuir la ansiedad, que te escuchen activamente, va a facilitar que puedas expresar tus miedos como madre y va a mejorar la adherencia a la lactancia. Cuando una madre se siente escuchada, lo siguiente es que se sienta capaz. Y esto es uno de los puntos clave para lograr el objetivo. A ver, correcto. El reforzamiento positivo es una estrategia que se basa en la psicología del aprendizaje. Reconoce los esfuerzos, lo estás haciendo muy bien. En esos momentos de gran estrés materno, los primeros días, las primeras horas y los primeros días posparto, muchas veces las madres ven el vaso medio vacío. Nosotros debemos de verlo medio lleno. Visibilizar esos logros, visibilizar que esa madre logró un adecuado agarre al pecho, visibilizar que esa madre logró aprender eh, la posición cuna cruzada, que logró reconocer cuando su bebé quiere amamantar. ¡Qué bueno! Ese es el reforzamiento positivo, reforzar esas conductas logradas. ¿No? Aquí, justamente el ejemplo que acabo de decirle. Has logrado identificar las señales de que tu bebé quiere lactar, ¿no? Así que está muy bien. Ah, evita comparaciones. Ay, mire, usted casi no tiene leche. Allá la otra señora en la otra cama tiene hasta para donar. Ay, no, por favor. No, por favor. No hacemos juicios y no imponemos. La consejería efectiva se fundamenta en una postura ética no juzgadora. No digo mala técnica, no digo poca leche.
Cuando nos reportamos, también lo he escuchado, ¿no? Me hacen el reporte de alojamiento conjunto y me dicen, la señora de la 429A tiene mala técnica, escaso calostro. Ya como que los etiquetamos, ¿no? Y esto es una crítica, sí, pero es una crítica para todos, porque probablemente en algún momento lo hemos hecho. Y ante toda crítica es necesario ponernos manos a la obra y modificar poco a poco. No imponer decisiones y respetar las elecciones informadas. La OMS hace énfasis que el juicio y la coerción, es decir, la exigencia, el condicionamiento, son factores de abandono temprano de la lactancia. Acompañar incluso cuando la decisión no coincide con nuestras expectativas profesionales. Una madre que le has dado la consejería sobre la lactancia materna, el riesgo del uso de fórmulas, etcétera, etcétera, y te dice, no, yo ya decidí que le voy a alimentar con fórmula, ¿no? Si le hemos dado la información completa, clara y oportuna, no tenemos que sentirnos culpables, pero sí acompañar esa decisión. Y si en algún momento la madre dice, no, he pensado bien, señorita o licenciada, por favor, ayúdeme, quiero amamantar, ya lo pensé muy bien. He averiguado, he revisado y usted tiene razón, no quisiera esos riesgos para mi niño. ¿Qué le vas a decir? Ay, no, señora, ya eso fue ayer. No sé, usted vea. Debemos de estar dispuestos para retomar cuando esa madre desee nuevamente amamantar. Bien, estimados colegas, nos hemos extendido un poquito, unos minutos. Si es que hay alguna pregunta, voy a responder. Nos queda para terminar unas 7 diapositivas, pero las continuaremos en la siguiente sesión. Estoy atenta si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Si en el caso el bebé necesitara fórmula, ¿cuál sería la forma correcta de administrarla? Bueno, tendríamos que evaluar si realmente lo necesita. Eso es lo primero, porque no existe una recomendación. Ah, el bebé no sube de peso. Fórmula. Ah, es que siente que no tiene leche. Fórmula. Es que llora mucho, no se llena. Fórmula. No existen esas indicaciones. Tendría que hacerse una valoración de la necesidad real. Por ejemplo, hijo de madre con VIH, correcto, por ahora, ¿no? Dice nuestra norma. Fórmula infantil. Niño con galactosemia clásica. Fórmula infantil. Si te refieres a esas necesidades, si el niño necesita en esos sentidos que te acabo de mencionar, o madre con tratamiento oncológico, correcto. Alimentación alterna, ¿no? Fórmula infantil. ¿Cuál sería la forma correcta de administrarla? Se le tiene que enseñar de manera individual a esa madre. Las proporciones, las tomas, etcétera. Pero allí vamos a hacer énfasis en a qué le llamamos necesita, ¿no? Y allí lo acabo de mencionar. Muy bien, muchas gracias, Milagros. Esta pregunta también la voy a contestar como para terminar. Si nuestro bebé hace hipoglicemia o ictericia, ¿cómo ayudar a la madre? Si hace hipoglicemia, el amamantamiento frecuente puede ser también la extracción de la leche materna y dársela en tomas continuas al bebé, como si fuera una infusión continua, extracción de calostro y brindarle. En el caso de ictericia va a depender mucho de la edad del niño. La ictericia está asociada a problemas de subalimentación y esta subalimentación, según he visto, se relaciona con el tiempo espaciado de la lactancia. Cuando lactan cada 2 horas, cada 3 horas, mayor riesgo de ictericia. Habría que tener una valoración de la lactancia directa. En mi caso, mi mamá no le salía nada de leche, hizo de todo y nada, tuvo que optar por la fórmula. Comprendo. En estos casos donde las madres no les sale nada de leche, y yo lo que sugiero es que busquen ayuda especializada. Si es que es algún problema fisiológico, si es algún problema de enfermedad materna, si es alguna situación de la glándula mamaria, se ven opciones. Pero si nunca hemos buscado asistencia especializada, no podríamos saber si hubo realmente un problema a nivel de la producción o qué fue lo que pasó. No sabemos, ¿no? No sabemos en realidad qué es lo que pudo haber pasado, madre. Así que no tengamos miedo. Si hay mamás en la sala, necesitas asistencia, búscala. Esa sería mi sugerencia.